Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Evan Wiesel. Trabajo aquí con el Instituto de Othering y Belonging. Y antes de que comencemos, quiero darles información sobre el lenguaje de justicia. Así que el equipo entero de la Imaginación Radical comparte el compromiso del lenguaje de justicia, el cual incluye el derecho que todos tenemos de comunicarnos y compartir nuestras propias historias y nuestros propios lenguajes. El lenguaje de justicia incluye el compromiso de crear espacios multilingües donde todos pueden estar presentes en su totalidad y participar plenamente. A veces eso se muestra con todos participando en el mismo espacio, utilizando las prácticas y las herramientas del lenguaje de justicia para que todos puedan ser parte de la conversación, pero a veces como el día de hoy, como esta tarde, esta presentación se está llevando a cabo primordialmente en un lenguaje y los intérpretes están trabajando para incluir a otras personas. En este caso, el lenguaje de signos americanos y en español. Las intérpretes en español son Sheila Hong y Jen Hofer, que pertenecen a una colectiva llamada Antena Los Ángeles. Y también estamos aquí con Billy Sander, que está llevando a cabo la interpretación en el lenguaje de signos americanos. Así que muchísimas gracias a todos. Por favor, ustedes pueden visitar antenalosangeles.org si quieren aprender más acerca de su trabajo de lenguaje de justicia. Así que muchísimas gracias. Los enlaces para el canal en español están en YouTube y los vamos a estar poniendo en la caja de chat, y también vamos a estar trabajando con hojas de trabajo el día de hoy, y los enlaces para la versión en inglés y para la versión en español también van a estar en el chat de YouTube, solamente para que todos podamos estar al tanto. Así que gracias a todos por estar aquí y estamos bastante contentos de entrar en este tema. Esta es la segunda parte de nuestras series por la búsqueda de imaginación radical, y vamos a estar trabajando sobre las preguntas transformativas. Así que a pesar de que estamos desde un espacio virtual, todos estamos unidos aquí de un lugar que tiene su propia historia, de lugares donde han habido personas que han estado aquí por mucho tiempo. Así que queremos honrar a las personas que estaban aquí antes, aquí en Berkeley. Es la tierra tradicional de las personas Ohlone, cuya lenguaje es chuchino. Las personas de este pueblo continúan viviendo acá y alrededor del mundo, y estamos reconociendo de que el proyecto colonial robó estas tierras, cometió genocidio no solamente en el pasado, pero aún continúan. También reconocemos que la resistencia a esta colonización no es algo en el pasado, pero es una batalla que aún estamos manteniendo. Y también queremos honrar al desarrollo de organizaciones que están ayudando a ayudar a las personas y los pueblos que están tratando de tener una conversación sobre este problema. Eh, También les invitamos a que agreguen en el chat el nombre de los pueblos y las personas indígenas de los lugares y los espacios de donde ustedes están reuniéndose con nosotros. Si ustedes quieren hacer un poco más de investigación, vamos a estar también incluyendo un enlace. Les voy a dar a todos un momento para hacer esto, y también muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos. Veo que hay personas que están uniéndose con nosotros de muchas partes. También quiero tomar un momento para reconocer que la riqueza de este país está basado en la violencia en contra de las personas negras, y que las personas se están oponiendo a este legado. Y ayer, y realmente vivimos en una democracia eh, donde realmente está siendo difícil ver la realidad de esta democracia. Estamos viendo el coraje, el amor
que se han mostrado ayer y hoy para nuestra liberación colectiva. Así que quiero tomar un momento para reflexionar sobre el legado de Breonna Taylor que nos está forzando en este momento y el resto de nuestras vidas en la liberación de las personas negras. Así que me gustaría reflexionar sobre este momento que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Que descanse en poder, Breonna Taylor. De nuevo, mi nombre es Evan Dison. Yo soy un artista, un investigador y un organizador en el Instituto de Othering y Belonging, y en donde funciono como el coordinador de arte y cultura, y he estado involucrado en la investigación y la organización mediante el arte. Y un poco más tarde vamos a estar hablando con Tamisha Walker Torres del proyecto Retorno Seguro. También voy a estar hablando con Nicole Antojo, que es mi colega en el Instituto de Othering y Belonging también. Así que esto va a ser un taller activo. Vamos a estar pidiendo su participación. Yo sé que ustedes se están aquí uniendo con nosotros en el mundo de YouTube, pero les vamos a invitar a que tomen pausa para reflexionar, que piensen, y esperamos que lo que estamos llevando a cabo hoy les pueda mover hacia tomar acción. Así que quiero traerles su atención a unos enlaces que van a estar en YouTube, y estos van a ser hojas de trabajo a los que nos vamos a estar refiriendo el día de hoy. Ustedes también pueden poner pausa en el video si quieren que vayamos un poco más despacio, y pueden ir de la manera que ustedes quieran, ya sea rápido o despacio. Además de eso, por favor de revisar estos enlaces que van a estar en español y en inglés. Quiero compartirles unas herramientas, unos recursos. Si ustedes están emocionados por lo que van a aprender el día de hoy, entonces ustedes pueden indagar un poquito más. A ver, ¿por qué estamos haciendo esto? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué estamos tratando de reunir a las personas el día de hoy? Esto se llama una imaginación para justicia social radical, y está siendo presentada por el Instituto, la Alianza de las Culturas Populares. Y ¿por qué estamos uniéndonos los organizadores, investigadores y artistas? Por ejemplo, yo soy un artista que pertenece a la comunidad, y pude ver las historias que estaba creando, todo lo que estaba viendo como una manera de indagar. Así que mientras pude aprender un poquito más sobre la investigación de acción participativa, pude aprender de que esto puede ayudarme a empoderar a varios sectores. Así que, como Allen, que es el codirector del Centro Highlander para la Investigación y Educación, que ustedes también pueden ver en el enlace aquí abajo, nosotros estamos llegando a este punto de que el conocimiento es una forma de poder, y también estamos viendo y preguntándonos cuál es el conocimiento que te puede hacer factible, y también nos puede ayudar a proveer matices más complejas sobre este conocimiento. Para muchos y para mí, el poder ha sido una manera de cómo nosotros podemos llevar esto a que sea algo más factible. Creo que voy a ir un poquito más despacio. A ver, entonces este es el trabajo que estamos realizando, trayendo el conocimiento de nuestra práctica artística y de la organización cultural. Y
Estamos empezando de un lugar donde tenemos mucho respeto y trabajando para apoyar esto de una manera que vaya a apoyar el cambio. Así que hoy vamos a estar enfocándonos en preguntas. Eh, las preguntas siempre nos están ayudando a responder de qué manera estamos percibiendo la realidad, y los artistas te proponen bastantes preguntas, así que vamos a indagar un poquito más sobre cómo el proceso de llegar a preguntas nos puede ayudar a crear nuestro trabajo que sea más responsivo, más poderoso. A ver, vamos a empezar con una actividad rápida y una reflexión. Esto es también a continuación del taller que tuvimos la semana pasada y de las herramientas que visitamos la semana pasada. El poder realmente está fundado en reflexionar en la experiencia, el hacer preguntas sobre esta experiencia y el notar los patrones que salen de estos. Así que de estas respuestas salen maneras, matices de cómo entendemos lo que está ocurriendo. Estaba teniendo una conversación con un artista, con unos pescadores que estaban tratando de describir la manera de los análisis que ellos estaban teniendo en un trabajo que estaban compartiendo. Y empecé a pensar de que esto es algo que constantemente estamos haciendo como artistas. Es la manera de pensar que nos ayuda a analizar los sistemas en múltiples niveles simultáneamente. Así que una reflexión rápida que quiero hacer, piensen sobre su rutina de esta mañana. A veces esta rutina es igual todos los días o a veces puede ser diferente, pero les queremos pedir que piensen sobre algunas de las preguntas que usualmente no se hacen en su día a día, que puedan hacerse ahora. Quizás puede ser sobre el material que ustedes han utilizado, quizás de dónde viene el agua cuando el agua que uso cuando voy al baño, quizás los materiales que se usan en el lugar de donde tomo mi café, o pueden hacer preguntas sobre cualquier parte de su rutina diaria. Podemos tomar 10 minutos y si ustedes pueden compartir las respuestas en el chat para ver de dónde y qué tipo de preguntas todos nos estamos haciendo. Solo un recordatorio, son preguntas acerca de la rutina matutinal y una de las preguntas que a mí me gusta hacer es como, ¿a dónde va el agua cuando echo el agua? Ok, gracias a todo el mundo por tomar esos minutos para reflexionar. Si alguien quiere
mencionar alguna pregunta que surgió en reflexionar sobre su rutina de la mañana en el chat, pueden acercarse así y entrar a la conversación de esa manera. Gracias. Ok. Vamos a ver. ¿Qué tiene la gente aquí escrita? Ok, entonces parece ser que mientras van entrando los comentarios y preguntas, voy a seguir adelante. Y sí, vamos a seguir moviéndonos. Dwayne, si podrías enseñarnos la primera imagen, vamos a entrar un poco en el taller y de ahí vamos viendo. Ok, entonces, este es el camino que vamos a tomar el día de hoy. Hemos hablado un poco de los objetivos, la actividad de apertura. Vamos a empezar a hablar con Tamisha acerca de quién se encuentra en la mesa, quién está incluido. Vamos a hablar un poco acerca de cómo es que las perspectivas globales forman las preguntas que tenemos. Vamos a adentrarnos un poco en el proyecto de Retorno Seguro, que es un proyecto fenomenal que ha usado PAR durante mucho tiempo. Y vamos a hablar un poco acerca de qué tipos de preguntas y por qué formalizar la curiosidad para empezar. Y como recordatorio, aquí las hojas de trabajo están en la descripción, ahí en donde estén ustedes en YouTube. Entonces, vamos a seguir a la próxima imagen. Gracias, Dwayne. Excelente. Ok. Esta es una definición en curso, en una definición que trabajamos de la investigación de acción participativa, que reta la idea que solamente las personas académicas o profesionales capacitadas puedan producir información acertada y de otra manera reconoce que la información es poder y pone ese poder en las manos de las personas que buscan sobrellevar los problemas en sus vidas diarias. Es un proceso colectivo de investigación, empoderamiento y acción, la investigación de acción participativa, PAR por sus siglas en inglés, y hay un motivo por el cual que vamos a adentrarnos más en eso. Y también las personas más afectadas por los problemas, a veces con ayuda de personas que son más expertas, compartan información y conocimiento para investigar y analizar los temas y al fin de cuentas actuar juntos para crear resoluciones de largo plazo que tengan sentido. Highlander ha trabajado con esta definición y con estas prácticas durante muchos años, particularmente en el sur o el sureste. Vamos a usar esto como base el día de hoy. Y en la próxima diapositiva lo que vemos es son unas preguntas elementales, claves, que es un marco donde el conocimiento y la información son formas de poder. Y esto viene desde una lente de justicia racial. Cuando nos preguntamos cuál conocimiento se valora, cómo se genera y una parte clave de la investigación de acción participativa es cómo se hace acción del conocimiento. No sé, Dwayne, si hay otra manera de enmarcar la diapositiva para verlo mejor. Ay, muchísimas gracias. Excelente, gracias. Dentro de las preguntas que formamos y el desarrollo de preguntas, vamos a pensar lo primero que viene primero de un proceso de escuchar. Voy a compartir dos principios que vienen de grupos que hacen, quizá no es investigación de acción participativa formalizada, pero usan la escucha muy profundamente dentro de su trabajo en contra de la desigualdad y la opresión de varias maneras. Lo primero viene de los zapatistas, que viene de la sexta declaración de la selva lacandona, que es lo que vamos a hacer es tomar sus pensamientos. Y segundo, de los principios de la red de medios aliados es comenzamos escuchando.
Entonces, en una práctica muy profunda de escuchar, existe la apertura de pensar profundamente acerca de las preguntas que formamos y cómo pueden ser transformativas las mismas preguntas y darnos iluminación acerca de los sistemas que experimentamos. Entonces, si vamos a la idea del PAR, por sus siglas en inglés, que las preguntas que podemos formar están arraigadas en los conocimientos y las conciencias que tenemos. Entonces, si estamos atendiendo a otras formas de aceptar información, entonces podemos llegar a otros recursos. Ok, chido, la próxima imagen. Un ejemplo de esta práctica de escuchar que quisiera yo compartir antes de empezar a ver preguntas de reflexión. Es un proyecto que yo estaba trabajando recientemente y mucho trabajo que yo hago se enfoca en cuestiones de vivienda en Richmond, California. El proyecto que estábamos trabajando era un proyecto de poesía que tiene que ver con cuestiones de desplazamiento para las personas que estaban viviendo en Richmond. Y uno de los co-investigadores, Sacha Gordon, estábamos desarrollando poemas acerca de esto y el trabajo de ella se enfocaba de su propia experiencia, pensar en la experiencia de su propia familia en relación a esto, pero en desarrollar su trabajo empezó a hacer entrevista y trabajando con las personas que estaba entrevistando para desarrollar preguntas que iban a usar colaborativamente en un grupo más grande de personas y en co-desarrollar preguntas a través del escuchar abrió toda una serie de preguntas nuevas. Entonces, el libro de poesía, el poemario realmente expandió, no se trataba solamente de su experiencia, sino también incorporó las preguntas que venían de los co-investigadores y los colaboradores con los cuales ella estaba trabajando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es centrarnos un poco en un tema que le impacta a usted o que usted está trabajando en este momento y su objetivo en hacer este trabajo. Entonces, vamos a estar usando eso mientras vayamos pasando el resto del taller el día de hoy. Como yo compartí, el trabajo que hago ahorita se trata de vivienda en Richmond y el desarrollo de actividades y el objetivo que tenemos en ese trabajo es crear procesos de desarrollo inmobiliario controlados por la comunidad y tomar acción para prevenir el desplazamiento, sobre todo para las personas de raza marginada en Richmond, California. Entonces vamos a tomar un minuto ahora y apuntar un poco cuál es un tema que le impacta a usted o que usted está trabajando en este momento, qué es su objetivo en hacer este trabajo. Y cuando lo tienen, por favor, póngalo en el chat para que podamos ver qué estamos trabajando, todos que estamos aquí. Pueden poner sus respuestas en el chat. Estoy empezando a ver en el chat algunas de las excelentes preguntas que surgieron de esta mañana para ustedes. Saben, ¿por qué me tomó tanto tiempo ver los impactos de mi rutina? ¿Por qué siempre quiero dormir más? ¿Quién más está desayunando y quién no? ¿Quién no puede desayunar en mi barrio? Disculpen, hay un poco de demora por mi lado. Estoy viendo apenas esos comentarios en el chat. Entonces, si la gente puede poner temas, objetivos que ustedes están trabajando en este momento, vamos a seguir trabajando y desarrollando estas ideas el resto del tiempo que tenemos juntos. Ahora yo tengo el gran placer de presentar a la increíble Tamisha Walker Torres, que se va a unir. Tamisha es, como digo, es una de las organizadoras políticas más increíbles y, saben, investigadoras que yo conozco. Tamisha es miembro fundadora y directora ejecutiva del proyecto Retorno Seguro y también dirige la oficina. No lo vamos a platicar en este momento, no sé si se pueda, pero el proyecto de Retorno Seguro ha sido responsable de algunos trabajos increíbles en el tiempo que tienen. Han pasado la ley de
cancelar los casilleros que se tiene que llenar las personas antes encarceladas en el estado, y también leyes para la vivienda asequible, eran uno de los elementos más importantes en luchar en el condado de Contra Costa en el encarcelamiento masivo, y también han sido muy centrales en derrocar el fiscal más reactivo y más conservador que hemos tenido en mucho tiempo. Entonces, generalmente han transformado la narrativa acerca de las personas antes encarceladas en Richmond y han creado dignidad y espacio en relación a este trabajo y este tema. Gracias, Tamisha. Y sí, ¿cómo está usted hoy? Gracias por tenerme, y siempre, Evan, es un placer trabajar con usted y el Instituto de Othering and Belonging. A mí me va bien, ¿sabes? Estaba pensando en la pregunta que hizo acerca de qué estaba pensando esta mañana, y yo estaba preguntándome por qué prefiero agua con hielo que agua a tiempo. Es una pregunta completamente rara intentar analizarme a mí misma, pero sí. Hoy es un día sombrío porque, saben, las personas negras y las personas con cuerpos oscuros seguimos sufriendo. Estoy siempre intentando ser muy consciente de muchas maneras cuáles son las bendiciones en mi vida y también la responsabilidad siempre de luchar por la liberación. Entonces estoy intentando mantenerme firme. Bueno, en este momento estamos hablando un poco acerca de cómo enmarcar las preguntas en relación a la investigación de acción participativa y por qué el proceso colectivo es tan clave aquí. Entonces, para mí, cuando yo empecé a crear proyectos de arte comunitario, las preguntas venían de mí como investigador, y yo estaba como poniendo la mesa y llevando a las personas a la mesa para contestar preguntas conmigo. Pero PAR no es eso. Entonces, eso también habla al poder de lo que es PAR, porque las preguntas que formulamos realmente fijan la dirección de la investigación que hacemos y las preguntas que vamos a responder. Entonces, traje a colación estas imágenes porque es una metáfora visual excelente acerca de cómo es que las preguntas que hacemos, las distintas perspectivas que llevamos a este trabajo, cómo es que combinan en distintos momentos para crear un nuevo cuerpo o una nueva presencia visible. Entonces, esta es una escultura del artista Anthony Gormley, y yo pienso a veces que en un proceso de investigación participativa, cada uno de nosotros es uno de estos pequeños palitos, y en algún momento están sobreponiéndose, y en medio se puede crear una complejidad más complicada, más compleja. Entonces, me recuerda este proceso de PAR, de investigación de acción participativa, porque nos lleva a preguntar quién se encuentra en la mesa cuando formulamos las preguntas que van a dirigir nuestro trabajo, que es uno de los elementos más claves de este trabajo. Entonces, dentro de su trabajo, Tamisha, ¿quién estuvo en la mesa para el proceso y cómo es que usted hizo que se involucraran en su investigación y por qué eran ellas las personas en su mesa? Pues digo, como cofundadora de Retorno Seguro y ahora la directora ejecutiva, en mi experiencia, la primera persona que tenía que estar en la mesa fui yo, como una persona directamente impactada por mi propio encarcelamiento y mi retorno. Entonces, porque eso ha sido mi experiencia entera en relación al PAR, y lo que hacemos en Retorno Seguro es somos muy intencionales acerca de asegurar que las comunidades más cercanas a los temas que queremos enfrentar estén en la mesa, estén en la conversación. Entonces, vamos de ahí como centro. Entonces, familia, amistades, comunidad, pero el centro, el núcleo, son las personas más impactadas. Y eso, para mí, es lo más importante, y si no, la investigación no va con un retorno seguro. Y mientras empezaste a hacer esto,
¿De qué manera es que cuando atraíste esos diferentes puntos de vista a la mesa, cómo fortaleció el proceso, la investigación? Porque estabas diciendo que empiezas por ti mismo y luego traes a más personas, pero ¿de qué manera expandió eso las preguntas que se presentaban y lo que estaban realizando? Sí, yo creo que lo que nosotros teníamos nuestra primera experiencia con la falta de recursos y cómo volver a ayudarle a las personas a volver a entrar a la sociedad después de estar encarcelados. Entonces, la primera pregunta vino de nosotros y esas primeras preguntas es el por qué y de qué manera, ese tipo de preguntas. Y luego de eso, nosotros pudimos ver cuáles son las preguntas estratégicas y podíamos revisar preguntas de tipo abiertas y fue algo que nos llenaba bastante. Y luego las preguntas empezaron a surgir de cómo nos sentíamos, qué es lo que nos gustaría ver disponible, de qué manera estábamos imaginando lo que nosotros quisiéramos tener, si es que estas cosas hubiesen estado disponibles. Y después de esas preguntas, otras preguntas surgieron. ¿De qué manera se están sintiendo otras personas? ¿Cuáles son las preguntas que les tenemos que hacer a otras? Y lo que estas personas se están imaginando de lo que ellos están teniendo dificultad o cuáles son las cosas que ellos necesitan. Fue un proceso bastante largo. Yo creo que pasamos por 5 ejemplos de nuestro cuestionario y estaba realmente basado en lo que nosotros estábamos pasando en ese momento, las preguntas que nos estábamos haciendo, pero también preguntas que nosotros sentimos que nos hubiera gustado que nos hicieran si nosotros ya estuviésemos involucrados en el proceso. Y luego fue increíble el salir y ver de qué manera estaba impactando directamente a las personas y encontrar de que ellas también estaban sintiendo que a ellas les hubiese gustado que le hicieran esas preguntas hace mucho tiempo. Sí, sí, exacto. El poder que uno siente al poder escoger las preguntas que se van a hacer. Una de las cosas que yo pienso sobre el trabajo que hacemos juntos con la vivienda en particular, nosotros sabíamos que el proyecto era alrededor del tema de vivienda, pero empezamos a hacer preguntas sobre cuáles son los temas y problemas de desplazamiento. Yo me recuerdo que no era sobre la renta o si habían suficientes unidades, pero era sobre la educación para los niños, la violencia, y era sobre cosas como, por ejemplo, las plataformas de media social en el Internet. Entonces, me puse a pensar sobre esa investigación en nuestro grupo y fue bastante poderoso porque volvió a reenmarcar el análisis, porque empezamos con las preguntas de vivienda, pero ninguna de las preguntas originarias que habíamos tenido no eran sobre vivienda, sino que eh, eran preguntas diferentes, así que cambió el enmarco de las preguntas originales. Muchas veces nosotros queremos estar aquí arriba, pero somos compuestos de cosas múltiples y en el proceso de investigación, ¿cómo es de que creamos un espacio para ello? Sí, no sé si tienes algún otro pensamiento. Sí, una de las cosas al estar involucrada en este proceso es las personas que no querían ser expulsadas de los lugares que ellos sentían que eran sus hogares y también el miedo de tener que eh, partir y luego la devastación de cuántas personas ya habían salido. Así que había como una historia alrededor de la reconciliación porque las familias ahora están separadas y luego historias de lo que se significaba ser parte de una comunidad empezaron a surgir en ese proceso, el saber que el primo, el tío, todas las personas en esa comunidad
no estaban. Yo creo que es en ese momento cuando empiezas a centrarte en los temas alrededor de qué significa ese lugar. Así que para nuestra investigación en el proyecto de retorno seguro, uno de los temas que surgió es que realmente no teníamos una idea de ese sentimiento de querer ser parte de una comunidad o de sentirnos valorados o aceptados, como que si nosotros tenemos algo que ofrecer, si nos diesen una oportunidad. Y esas eran preguntas esenciales que nosotros eventualmente queríamos presentar en nuestra encuesta. eh, Queríamos saber en nuestra encuesta de qué manera se sentían otras personas, como que si hubiesen sido expulsadas de la manera que nos habíamos sentido nosotros igualmente. Sí, sí, me hace pensar sobre, sí, exacto, pensando en los puntos de vista diferentes de nuestras experiencias, cuáles son nuestras realidades o de lo que creemos que es la verdad, de qué manera estas preguntas nos impactan. Eh, Nosotros podemos hacer las preguntas para obtener los resultados exactos que queremos y a veces eso ha ocurrido en las investigaciones, pero durante este proceso es casi siempre tú pones las preguntas, pero no obtienes los resultados que tú pensabas, pero obtienes las mejores preguntas, perdón, las mejores respuestas que nunca te hubieses imaginado. Sí, ajá. No, yo siempre pienso sobre una pregunta que DeAndre de Rice propuso. ¿Cuántos de nosotros no sabemos las estadísticas? Y estaban también, bueno, vamos a tomar unos momentos para reflexionar para todos ustedes que están uniéndose a nosotros aquí en las plataformas virtuales y pensar sobre quiénes son las personas que están directamente afectadas en particular con el tema o la pregunta que ustedes se hicieron y de qué manera esta pregunta va a guiar el proceso de investigación. Así que tomen unos momentos para hacer esto y vamos a regresar. Y siempre pueden regresar y volver a hacer este proceso y volver a regresar. Ok, chido. Muchas gracias, Dwayne. A ver, entonces podemos regresar. Esta es una pregunta que debería de ser una que nos hagamos múltiples veces durante el proceso, pensando también en quién es o quién no necesita estar en la mesa, un espacio, no necesita un espacio en la mesa. Mientras estamos pensando en todo esto, una de las cosas con las preguntas que nos hacemos es de que también revela la manera que pensamos sobre nuestro mundo. Nuestras experiencias son subjetivas y una de las cosas que siento sobre PAR por sus siglas en inglés es que nuestras experiencias subjetivas que traemos a la conversación crean diferentes entendimientos sobre las mismas cosas. Así que al hacer esto, nosotros podemos destabilizar, o bueno, en mi experiencia, yo siento que constantemente estoy aprendiendo sobre el proceso de PARS porque siempre esto está destabilizando la manera en que yo pienso y miro el mundo. Así que el crear ese espacio de reflexibilidad es bastante importante durante un proceso de PARS. Y estoy curioso, Tamisha, si tienes algún pensamiento sobre algún momento en que quizás la manera que tú mirabas al mundo cambió
durante el proceso de BARS, por sus siglas en inglés. Sí, yo creo que en nuestro trabajo es casi como que si más del 90% de lo que hacemos es el cambio narrativo, realmente es sobre el eh, eh, a poner un reto a las cosas que nosotros nos hemos puesto a pensar. Exacto. Es como que si las personas que, por ejemplo, llevan a cabo algún delito, alguna ofensa o algún incidente, quizás no se merecen a ningún no se merecen nada más porque media vez, una vez hayan sido criminales, siempre van a ser criminales, pero en la narrativa dominante que siempre le ha hecho daño a nuestra comunidad, a la capacidad de la comunidad para poder reconstruir a las personas que han sido encarceladas, esa es eh, eh, una de las cosas que tenemos que trabajar para ver cómo recrear los narrativos para cambiar las mentes y los corazones es lo que hemos estado haciendo, porque tenemos que acabar con esos narrativos negativos, porque luego crean narrativos principales que luego se ven en nuestra sociedad, en nuestras culturas, y entonces es lo que yo me pongo a pensar sobre cuando, cuando pienso sobre las historias que se están contando. Yo me gusta el volver a sugerir una nueva narrativa. Y yo creo que para mí misma, la manera que miro el mundo ha cambiado de tal manera que todo es posible, que todas las cosas pueden ser transformadas. Todo es fluido, siempre y cuando nosotros tengamos una idea por ejemplo, de expander nuestros horizontes y de qué manera podemos ver esto. Sí, sí, hay tantos niveles que están trabajando simultáneamente. Yo creo que para mí es una reflexión constante sobre hacia qué me estoy apegando, como por ejemplo el averiguar y cuáles son los intereses que yo tengo en un sistema en el que yo pensaba que no tenía ningún interés. Y yo me pongo a pensar que, bueno, por ejemplo, un ejemplo es una de las personas que tenía una beca investigadora, que por qué tenemos que pagar eh, eh, para créditos, para informes de créditos múltiples veces cuando uno está solicitando vivienda. Y no es que yo piense de que eso tiene que ocurrir, pero creo que esa es una manera que a veces estas preguntas abren. eh, por ejemplo, es algo que alguien que estaba trabajando quizás en la justicia de la vivienda ni siquiera se había puesto a pensar, y es una manera de ponerse a pensar sobre las políticas, y siempre es un proceso constante de reinterrogar mis propias intereses al sistema. Yo veo que eso le ocurre a muchas personas, no solamente para mí. La vivienda estable. Bueno, una persona que tiene vivienda estable no va a pensar acerca de eso. Y es por eso, y por eso que es parte del proceso que del proceso de la investigación de acción participativa, es importante centrar ese proceso. Sí, existen tantos niveles de la gran mentira que nosotros nos creemos, y creo que esa es una de las cosas más maravillosas de este tipo de trabajo. Así que, bueno, vamos a movernos en estas preguntas de reflexión, pero sabes, es un poco difícil ser reflexivos sobre nuestros puntos de vista del mundo,
porque a veces no sabemos qué es lo que nosotros creemos. Así que estas son algunas de las preguntas que nosotros utilizamos para ayudarnos a tener ese espacio para reflexionar en algunas de estas cosas. La primera es ¿de qué manera ha cambiado su forma de pensar sobre este tema? Ah, yo me puedo recordar en relación sobre organizándome en contra del complejo de la prisión en el 2004, algunas de las preguntas que se estaban presentando en ese entonces, pensando de qué manera estaba ocurriendo ese cambio y de qué manera se podía ocurrir ese cambio. Otra pregunta es, ¿cuál es la gran mentira acerca de este tema? ¿Cuál es la gran mentira? No solamente cuál es, sino cómo me relaciono yo a esa mentira. Y es lo más difícil mientras vayamos viendo esto y el proceso colectivo. ¿Y qué es algo que generalmente la gente se equivoca o no lo toma correcto, no entiende de ti o de tu experiencia, de tu comunidad? Entonces, vamos a reflexionar sobre estas preguntas y agreguen, por favor, sus perspectivas en el chat. Hay algunas cosas geniales que están viniendo en el chat, entonces casi no puedo entrarle porque hay tanta información en el chat. Entonces, tomen un minuto para pensar y escribir acerca de estas preguntas. Bueno, Dwayne, si podemos regresar, sería genial. Entonces, de hecho, vamos a también invitar a Nicole Montojo a unirse con nosotros. Gracias, Nicole. Nicole ha estado monitoreando el chat, las preguntas. Entonces, si algo le está surgiendo que quiera compartir del grupo. Hola a todo el mundo. Gracias por agregar sus ideas, sus preguntas. Siéntanse libres de seguir agregando al chat mientras vayamos conversando. Voy a hacer lo posible para agarrarlos. Hay un poco de demora, pero vamos a hacer lo posible. Una pregunta es, ¿cómo entramos a la conversación? Sobre todo si alguien está viviendo en una institución del sur de 150 años y en un momento de supremacía blanca donde tenemos mucha carga de costumbres y presunciones de una institución racista que participa en la supremacía blanca. ¿Cómo se puede pensar en entrar en esa conversación? Sobre todo si tu posición es distinta a la de las personas más cercanas a ti. Tamisha, ¿quieres ir primero o voy yo? Voy a dejar que tú lo tomes. Ok, chido. Sí, pues yo pienso que remite un poco a lo último que estábamos diciendo acerca de cuál es nuestra posición en relación a estas instituciones en la manera que están, que existen en este momento. Hay mucho trabajo muy profundo que se tiene que hacer para realmente indagar o descubrir cómo abordamos nosotros estos sistemas, sobre todo a las personas identificadas como hombres blancos. Y yo creo que es un momento muy clave desde donde empezar a aprender. Y una pregunta que frecuentemente me hace o que se hace en el trabajo que hago es, ¿por qué? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué
tú quieres trabajar como pareja conmigo o con mi experiencia, con mi comunidad, ¿qué tienes tú que ver con esto? Y creo que todos tenemos respuestas distintas a esa pregunta y es una respuesta vulnerable, pero creo que tenemos que poderla contestar de maneras muy personales, ¿sabes? Y yo pienso que para mí, mucho de eso es reflexionar el crecer en un barrio de ingresos mixtos y los caminos que tomaron algunas de mis amistades más cercanas y el racismo que estaba en el fundamento de lo que nos separó y también pensar en las relaciones que tuvieron mis padres, mi familia. Podríamos adentrarnos muchísimo más, pero para usted mismo, esa pregunta va, ¿por qué usted se está haciendo presente para hacer este trabajo? Y también paciencia, flexibilidad en el trabajo, que significa verdaderamente estar en relación de una manera donde no estamos pidiendo nada, no es una transacción y estamos disponibles a compartir los resultados, la distribución de recursos, abogar a favor de una distribución más equitativa de esas cosas materiales donde se encuentra uno en una posición donde tenemos el poder de hacerlo. Son algunos de los elementos que yo podría compartir ahora. Yo pienso que lo que yo diría cuando nosotros nos hacemos presentes, cuando usted se hace presente como pues persona experta porque como sabe que sabe todo porque está en una institución o como alguien que va a aprender. Ya sabemos que usted es experto porque nosotros no lo tenemos, no tenemos pericia, pero ¿usted también está aquí para aprender en el proceso? Es mi orientación. No alguien que yo soy, no queremos trabajar con personas súper expertas, pero con personas que quieren trabajar y realmente involucrarse en la comunidad y que puedan pensar, yo no sé tanto como yo creo que sé. Y mi trabajo es aprender. Genial. Agradezco eso. Otra pregunta, comentario de Sammy Joe Johnson, intentando entender quién está más impactada por un tema y reconociendo el impacto indirecto o un daño indirecto. Es súper interesante, genera mucho pensamiento y gracias por compartir. No hay otras preguntas en este momento, pero si ustedes quisieran comentar acerca de ese comentario. ¿Lo puedes decir de nuevo, Nicole? Sí. Intentando identificar quién es más impactada acerca de un tema específico, y reconocer un impacto o daño indirecto, es un punto para pensar muy generativo, muy interesante. De cierto modo, yo creo, no necesariamente tiene que ver con crear una jerarquía de impactos. Pienso que hay maneras que las personas sienten impacto, están impactadas por distintas cosas en distintas maneras, pero no se trata de cómo identificar los impactos y no intentar llegar a un espacio donde las personas más impactadas van a estar. No sé, Tamisha, si tienes algo que decir al respecto. Tamisha, ¿estás aquí todavía? Ok, pues parece que Tamisha desgraciadamente, ojalá pueda conectarse de nuevo. Sí. Ok, genial. Bueno, Tamisha va a unirse de nuevo. Vamos a mover a la próxima fase. Gracias a todo el mundo por los comentarios, las preguntas y yo he visto algunos de los objetivos, los temas que sacaron a colación y es trabajo muy poderoso que están haciendo ustedes. Entonces, esta próxima sección queremos hablar un poco acerca de los tipos de preguntas y esta idea de
¿por qué formalizaríamos la curiosidad de entrada? Y luego vamos a regresar con Tamisha cuando podamos, cuando se pueda unir de nuevo. Y hay una cita clásica que estaba pensando la semana pasada y las personas de la Alianza de Tradiciones Populares puso en el chat la semana pasada cuando preguntamos qué es la investigación. La investigación es la curiosidad formalizada que viene de Zora Neale Hurston. Y es un dicho, una cita increíble. Ella fue artista, investigadora y realmente tuvo una práctica muy profunda. Y creo que la pregunta para mí, que tiene que ver con eso, sobre todo como artista, y llegando a estos temas con mi historia como artista, ¿por qué formalizar la curiosidad? ¿Por qué no dejarla en un espacio artístico y permitir que la curiosidad sea lo que es? Entonces, queríamos intentar repasar un par de tipos de preguntas y cuáles podrían ser los propósitos. Entonces, si podemos pasar a la próxima imagen, puedo compartir un poco más acerca de esto. De hecho, voy a ver, vamos a ver. Vamos a ir atrás. Disculpa. Ok, vamos a quedarnos aquí un momento. Hay un par de razones distintas. Una es que hay distintos públicos. Que requieren que respondan de distintas preguntas de distintas maneras. Como Tamisha compartió, hay preguntas que ella y su equipo quisieron formular porque eran las preguntas que querían preguntar acerca de este tema. También hay momentos cuando hay preguntas estratégicas que se desarrollan y pensando en cómo es que los distintos tipos de datos que están haciendo que podamos usar distintos tipos de poder. Una de las preguntas que yo pienso o una de las situaciones que pienso es una asociación entre Causa Justa, que es una organización de vivienda, y el Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda, que trabajaron juntos para reenmarcar la cuestión de vivienda pública en Oakland y salud para que pudieran hacer abogacía de una manera muy específica. Creo que también es importante crear un equilibrio estratégico en relación a las preguntas y la espontaneidad o la emergencia de preguntas que surgen, porque pueden realmente abrir un tema o por análisis de maneras muy estratégicas. A veces una pregunta se tiene que hacer. Una de las preguntas que yo estoy contemplando, yo trabajé con un proyecto que se llama el Proyecto de Justicia Morris en el sur del Bronx durante varios años, 2 años, y ese proyecto como un proyecto de investigación de acción participativa realmente empezó porque esto era en la cima de Stop and Frisk, de parar y acosar por la policía, de por qué estaban parando a los muchachos cuando iban del metro a sus casas después de la escuela. Entonces, era una cuestión de no tanto de formalizar para ir a abogar y organizar. La pregunta pudiera haber sido, ¿qué están haciendo mis criaturas para que les paren y les acosen de esta manera? Pero no era el entendimiento que tenían acerca de el papel que tocaron la policía en ese barrio o en cualquier lugar. Entonces, este equilibrio, la idea de que hay preguntas estratégicas, pero que hay también preguntas que se tienen que formular, que son emergentes, que surgen para poder abrir las maneras de analizar estructuras y sistemas. Entonces, es también muy importante en nuestro trabajo tener conciencia de no tomar el riesgo de reforzar las narrativas dominantes a través de las preguntas que formulamos. Creo que un ejemplo muy frecuente que yo veo de esto es un análisis de costos y beneficios. O sea, esa pregunta, por ejemplo, en relación a la reentrada del retorno de personas antes encarceladas, que hay que descarcelar porque es menos costoso. Entonces, este tipo de preguntas que sería un análisis de presupuestos en relación a todas esas cosas, que refuerzan una narrativa acerca de la normalización de las cárceles y del estado policial, en vez de interrumpir esa narrativa como lo que estaba comentando Tamisha. Entonces, son como maneras generales de enmarcar las preguntas. Y vamos a empezar a considerar este tipo de preguntas en un momento, pero quisiera regresar a Tamisha. Tamisha ha regresado. Bienvenida de regreso. Quería solamente preguntar, me gusta el nuevo fondo que tienes.
El proyecto Retorno Seguro ha hecho trabajo tan increíble y pensando en el distinto tipo de preguntas que ustedes formulan o que ustedes hacen, ¿cuáles eran las preguntas que ustedes tenían que preguntar, que hacer para lograr a las respuestas que necesitaban en lo que estaban haciendo? ¿Por qué formularon las preguntas que formularon? Sí, yo creo que, bueno, nosotros estamos pasando por un proceso de investigación ahorita donde estamos tratando de dirigirnos hacia el trauma cuando las personas que son binarias llevan a un proceso donde institucional, así que tenemos un tipo de trauma y el desafío es acerca de la dependencia de sustancias, de, por ejemplo, preguntas de qué tan seguido ustedes utilizan estas sustancias. Así que estábamos haciendo preguntas que un doctor haría y hacíamos o que decíamos cuáles serían las preguntas que un especialista en recuperación harían. Y luego incluimos estas preguntas en en nuestros cuestionarios. Y cuando empezamos a platicar con las mujeres, no se sentía bien, se sentían como preguntas intrusivas, las preguntas realmente no se sentían adecuadas, así que lo que nosotros hicimos es, una persona dijo, ¿por qué no dejamos de preguntar cuándo fue la última vez que utilizaron estas sustancias y por qué no preguntamos por qué utilizaron esta sustancia? Si es que ellas habían utilizado, eh, no haciendo decisiones de que estas personas estaban utilizando sustancias, pero invitarles a esta conversación. Y yo creo que esta ha sido mi experiencia trabajando con la investigación de acción participativa y con retorno seguro, porque estamos trabajando con temas sensibles y queremos darle a esa manera de podernos tener confianza en nuestra comunidad. Cuando nosotros estábamos hablando el otro día y creo que quizás esto surgió un poco sobre los retos de volver a remarcar o de repensar estas preguntas para poder desarrollar esa confianza y también permanecer respetuosos y respetuosas. Y también el poder decir que esas preguntas realmente no eran chidas. Y me gustaría ver si pudieses platicar un poquito más sobre los desafíos de cómo desarrollar preguntas mediante el proceso de investigación de acción participativa. Sí, no es fácil, así que uno de los retos que encaramos es, bueno, yo no me considero una experta, pero lo que yo sí sé es de que es un proceso riguroso, que no ocurren de la noche a la mañana. Estamos tratando de retar a personas en diferentes capacidades que quizás no han podido tener anteriormente y estamos preguntando sobre temas que llegan al centro de las cosas con las que las personas están batallando. Así que realmente hacer preguntarle a las personas que utilicen herramientas que quizás no han utilizado o no han desarrollado por un largo tiempo, un análisis más profundo de su propia situación y luego producir una resolución y luego crear un cuestionario y después eh, ponernos a pensar de qué manera vamos a diseminar este cuestionario, ponernos a pensar qué es lo que queremos lograr. Y he visto a las personas realmente eh, a dar un paso para atrás porque necesitan como una pausa porque todo esto es demasiado. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es
averiguar de qué manera ayudamos a las personas a que pasen por las cosas difíciles, pero también damos honra a los espacios en que estas personas están, que están tan cerca del dolor. Y eso es algo que siempre estamos tratando de mantener en mente, que les estamos pidiendo a las personas que se expandan más allá de sus circunstancias actuales y a veces no es fácil. Sí, ajá. Sí, y me hace, sabes, eh, quizás esto es un poquito más allá, pero pensando sobre la investigación de acción participativa, obtiene este tipo de recursos para estos proyectos y en relación a lo que estás diciendo, en términos de proveer a las personas una infraestructura para las personas que tengan un espacio realmente para participar en este tipo de trabajo, porque haces una pregunta y abre un montón de cosas. Y entonces, ¿qué quiere decir el proveer un espacio durante este tipo de investigación donde uno pueda hacer esa pregunta y procesar la respuesta a una pregunta que quizás no le han hecho desde hace mucho tiempo? Así que entonces parte de eso yo creo que también es sabes, bueno, formas tradicionales de la investigación, se ponen bastantes recursos en exámenes múltiples, los peritos, diferentes niveles. eh, Idealmente estamos pensando en el proceso de investigación, acción participativa, el darle a las personas un espacio para que te tomen tiempo para pensar sobre este proceso y también toca que nosotros nos organicemos para proveer esos recursos. Es un punto diferente de lo que estás diciendo, pero también creo que es un punto estructural, ¿no? Sí. Sí, yo creo que existen varias puntos de paradas. Existen bastantes cosas que ni siquiera utilizamos, ¿no? Una de las cosas que yo pude averiguar bastante fácil es de que los investigadores, mucha de la información que obtienen a veces nos puede dar un poco de conocimiento o momentos de que se nos prende el bombillo, quizás ni siquiera lo vamos a utilizar, pero no lo queremos descartar. Pero la otra cosa es de que el convencer a una persona de que este informe, exacto, que este papel con estos datos que está dando una narrativa va a crear cambio político y social que también forma parte de eso. No queremos descartar eso. Si existen bastantes preguntas alrededor de que realmente en qué va a resultar todo esto, cuál va a ser el impacto que realmente vamos a ver. Sí, ajá. Sí, me pregunto porque como tenemos a varios artistas y artistas en la llamada, si puedes compartir sobre Sustain Power, que es un proyecto que realmente se enfoca en am, transformar investigaciones en maneras artísticas y sí, pensando sobre las preguntas que surgieron de ese proceso creativo para ti en términos de diseñar una propuesta, el proceso, pensando sobre la relación entre la práctica artística y las preguntas que se proponen en la investigación, ah, ya que tenemos a varios artistas en esta llamada. Sí, bueno, yo aprecio el proceso y hizo que la investigación y las historias tomaran vida, si eso tiene sentido. La poesía, el arte, aún el proceso del mural fue la comunidad saliendo, el traer a las familias en los sábados. Así que ah, era para agregar a este mural. Realmente fue una parte de investigación, pero ahora espero que sea parte de una historia larga de Richmond, donde las personas van a continuar viendo arte visual y aprender
esto años más tarde en el futuro. Y creo que esto lo hizo más real, lo hizo más que un reporte, más que un informe. Y creo que eso tenía bastante valor. Así que para mí yo creo que deberíamos de estar averiguando diferentes maneras de reunirnos para llevar a cabo este trabajo, donde podemos combinar, porque para mí todo es trabajo de índole de justicia social, ¿sabes? Sí, es que tenemos diferentes maneras de buscar, obtener justicia, pero una vez nos unimos, podemos lograr muchas cosas grandes y por eso es de que estoy tan contenta con el mural. Sí, yo creo que para mí, como una persona que es un artista, pero también un investigador, he estado pensando en las maneras que los procesos colaborativos que vienen mediante el arte son similares al proceso de investigación de acción participativa. Así que desde el principio al final son bastante similares. Nicole, yo creo que quizás para traerte aquí, no sé si tienes más preguntas, pudiéramos volver a escuchar de Nicole. Es- es- Bueno, tenemos una pregunta por parte de Celina Morales. Este es dirigido a Tamisha. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que has utilizado para poder sobrellevar el rigor de estas preguntas? Y ella dice que es el balancear las fechas límites es un poco difícil. Bueno, es quizás lo más difícil. Yo creo que lo que yo he podido hacer es enfocarme cuando, por ejemplo, yo estoy abrumada. Bueno, en cita, si yo soy la persona que tiene más experiencia en una sala y yo estoy abrumada, entonces me imagino que las demás personas también van a estar abrumadas, ¿no? Pero la otra manera en que yo trato de ser flexible alrededor del rigor y la cantidad de tiempo que se toma para invertir en esto es también nosotros también dejamos cosas afuera, y conmigo está bien eso. Quizás para otros estudios de investigación no está bien, pero para nosotros está bien. Pues quizás vamos a preguntarnos, ¿será que podemos hacer esto o necesitamos regresar al principio? Y yo estoy bien con esto, porque si nuestras personas no se sienten con la energía y no se sienten que se está creando la capacidad para llevar a cabo esta meta que se han invertido, eh, y cuando empiezan a sentirse como que es demasiado, a veces necesitamos tomar un paso atrás. Y yo estoy bien, yo prefiero tomar un paso atrás y comenzar de nuevo que continuar hacia adelante y no ponerle atención a ningún trauma que a lo mejor las otras personas están sintiendo. Muchísimas gracias. Gracias. Am, no tenemos ninguna otra pregunta en este momento, pero yo les voy a recordar a las personas que si ustedes quieren presentar preguntas, ya sea también en el canal en español, también pueden compartir esas preguntas con nosotros. Un comentario. El intérprete del lenguaje de señas americano, bastante conversador, así que muchísimas gracias. Gracias, Nicole. Sí, yo creo que una de las cosas que hemos platicado, Tamisha, es de que es bueno tener un buen comienzo o un proceso también bueno y también un final bueno. Deberíamos de mantener la integridad porque creo que muchas veces no es la manera que la investigación tradicional ocurre, porque empiezas con el borrador y después lo que tienes que lograr, tú lo logras a como sea, eh, pero si nosotros podemos llegar a este punto en todos los pasos con una buena manera, entonces es bueno. Esto no es un proceso de 2 años, perdón, de 2 meses, de 6 años, sino que es un proceso de años. Sí, entonces
Yo quisiera que las personas que nos dan fondos pudieran entender esto. ¿Quieres decir esto de nuevo? Yo quisiera que las personas que nos dan fondos entendieran que a veces no puedes obtener un informe en un año, quizás ni siquiera en 2 años, dependiendo de lo que está ocurriendo en la comunidad, con la población de las personas con la que uno está trabajando y el clima social. A lo mejor no vas a poder producir ese informe en 2 años. Y la pregunta ¿es el informe que estás tratando de producir o capacidad que estás tratando de construir? Y esas son dos cosas diferentes. Son dos diferentes orientaciones a este trabajo y a veces, y de regreso a la pregunta del rigor, nosotros a veces sentimos que, sabes, sentimos estrés y luchamos tratando de producir las cosas que necesitamos en el tiempo debido. Así que a veces para nosotros podemos obtener la inversión y la capacidad y como resultado podemos producir el informe que nos va a llevar al cambio social. Y yo creo que esa es la manera que necesitamos proponer esa pregunta a la comunidad filantrópica. Y, y esto puede ser no solamente en este ámbito de investigación, pero también en el mundo del arte. Sí, sí. Yo pienso que es muy profundo en el proceso acerca de en términos de qué conocimiento, qué información se valora o tener que producir ciertos resultados, ciertos productos. No tiene valor hasta que cumpla con cierta tarea. Creo que es un gran cambio decir, no, lo valoramos porque existe, porque sabemos que está sucediendo, que tiene impacto y tiene peso en la comunidad donde está trabajando en relación a la capacidad que están construyendo y es realmente un objetivo eh, muy importante, muy profundo en el trabajo que hacemos. Quiero cambiar un poco para hablar acerca de distintos tipos de preguntas de investigación. Esto va a ser como lo último que vamos a presentar. Después vamos a reflexionar y hacer otra sesión de preguntas y respuestas. Entonces, Dwayne, si podrías ayudarnos con las imágenes, por favor, sería genial. Excelente. Regresando al tipo de preguntas, ofrecemos esto no como un mapa comprensivo de todas las preguntas que se puede hacer, sino como una manera de empezar a pensar qué es lo que pueden hacer las preguntas y a través de eso pensar en cómo podemos formular 6 preguntas acerca de la misma pluma que está ahí en su mesa o 6 preguntas acerca de un tema y cada pregunta podría conllevar cierto tipo de acción. Una es que las preguntas pueden fortalecer la comprensión de un tema o un contexto para apoyar una campaña o estrategia organizativa. Esto podría ser, por ejemplo, mapeos de poder, mapeos de redes, en nuestro trabajo podría ser a quién tenemos que presionar, a quién tenemos que convencer para apoyar a un fondo, un bono público para un fideicomiso de tierras comunitarias, o podría ser una cuestión conceptual, una cuestión de cómo o de cuántas personas que son dueñas de sus casas en el sur de Richmond están en peligro de perder sus casas. Es un tipo de pregunta ahí. Y por favor, Tamisha, puedes entrarle a cualquiera de estas preguntas. Otra pregunta es cómo expandir el análisis o la comprensión de un tema. Algunas de las preguntas que tú estabas tocando, Tamisha, en relación a ¿por qué? ¿Por qué perdió mi abuela su casa durante la crisis de ejecución de hipotecas? ¿Cómo es que la familia o la pérdida de la casa familiar impactó las relaciones en la familia? En las relaciones más cercanas, cuáles son los impactos. Próxima imagen, por favor. Otra pregunta se tiene que ver con la conexión del personal a lo estructural.
es una capa, otra capa de la pregunta anterior. ¿Cuáles son las fuerzas mayores que causaron que la casa de mi abuela entró en ejecución de hipotecas y por qué existen esas corrientes? Y creo que es una excelente manera, una manera de hacer esto es crear líneas de tiempo, crear historias, preguntar, por ejemplo, de en dónde nos encontramos en distintos puntos y cuáles son las conexiones entre las experiencias y puntos que tuvimos. Próxima imagen también. Sí, las preguntas también pueden centrar el análisis de las personas más impactadas por cierto problema, cierto tema. Este es realmente en el corazón. ¿Por qué es que mis amistades y mi familia salen de Richmond? No tenemos que ir a una persona experta en vivienda en la Universidad de California de Berkeley para contestar esta pregunta. Podemos regresar y conectar con la comunidad para hacer esta pregunta. ¿Cómo podemos ayudarnos a mantener la vivienda, a quedarnos en la casa? Hay herramientas, hay estrategias existentes y cómo podemos fortalecer las herramientas que ya tenemos. Y genial. La próxima. Hay un par de preguntas que nos hicimos era, ¿qué tanto tiempo la gente tiene de estar saliendo de Richmond? Hasta antes de la crisis de ejecución de hipotecas. Surgió esa pregunta en nuestro proceso. ¿Cuánto tiempo hace desde que la gente empiece a salir de Richmond y quién? ¿Quiénes son las personas impactadas? ¿Quién ha sido saliendo y quién ha sido llegando como resultado de las personas que ya no están acá o que ya no pueden estar aquí? Sí, sí. Y en todas estas categorías están conectadas, ¿no? También es una manera de construir una base de conocimientos entre la membresía, entre el público en general, para que tengamos mayor capacidad de pensar en las estratégicas. Una que hemos estado trabajando es, ¿cuáles son las razones que quizá tenga hesitación acerca de un fideicomiso de tierras comunitarias? Un bien común en contra de un bien individual. ¿Cuáles son los entendimientos que tenemos de un fideicomiso de comunas, de tierras comunitarias o cuáles son las reservas que tenemos? Y la próxima. Hay muchas preguntas aquí. Estas son preguntas estratégicas de cómo construir un caso para presentar a las personas claves en la toma de decisiones. Y esto toma lugar, a veces se trata de datos, cómo usamos encuestas para, estoy pensando un poco en la encuesta que ustedes hicieron recientemente, Tamisha, acerca de las experiencias de las personas jóvenes en crear datos que no existieron antes en relación a algunas de los temas más importantes del retorno y proceso de reentrar a la comunidad y la relación con la policía. También historias. ¿Cuáles son las historias que no se están contando? ¿Cuáles son las historias dominantes? ¿Cómo es que no están alineadas esas historias con las experiencias reales que tenemos y cómo podemos llevar esas historias a las personas que toman decisiones? Y también se trata de fortalecer o expandir las coaliciones existentes. Entonces, un ejemplo que ustedes hicieron, Tamisha, fue cuando hicieron una encuesta de dueños de negocios pequeños para apoyar para enseñar el apoyo de las políticas y el trabajo que estaban haciendo desde un sector no inmediatamente alineado con los derechos de las personas antes encarceladas y su retorno a sus comunidades. A ver, próxima imagen. Y luego, por supuesto, potencialmente la idea más importante es visualizar una alternativa. ¿Cuáles son las cosas que ya tenemos que podemos fortalecer, que quisiéramos ver? ¿Cómo resistimos el marco dominante en relación a cuáles preguntas se hacen que refuerzan sistemas y estructuras tal como existen? Entonces, Dwayne, si podríamos pasar a la próxima imagen y vamos a invitarles a la gente en los próximos minutos. Nuevamente vamos a tener un poco de tiempo, podemos regresar a esto. Las preguntas que haríamos en la hoja de trabajo sería escoger una de las preguntas de la lista anterior, desarrollar una pregunta o dos en relación al tema que usted escogió. Se trata de practicar realmente
retarnos. ¿Qué es una pregunta que yo haría para visualizar una alternativa? ¿Qué es una pregunta que yo haría para construir una base de las personas con las que trabajo? ¿Qué es una pregunta que yo haría para presionar una persona que tome decisiones? De realmente acostumbrarnos a las distintas formas de preguntas y luego pensar en cómo usted contestaría a sus preguntas, cómo respondería a sus preguntas, cuáles maneras distintas de responderlas requiere su proceso. También podría responder a una pregunta de datos en múltiples maneras. Y creo que Celina de la Alianza de Tradiciones Populares la semana que entra va a ayudarnos a pensar mucho más en la documentación, en la manera de compartir historias, compartir información y pensar en cultivar conocimiento de otras maneras. Y también conectado a eso es, ¿cuáles son los métodos que usted usaría? ¿Qué es la información que usted necesita y cómo lo podría recolectar? Vamos a, como tenemos un par de minutos solamente, Dwayne, si podrías enseñar la próxima imagen. Vamos a compartir esto como el tipo generalizado de preguntas que quisiéramos invitar y vamos a pedirles a ustedes responder a estas preguntas, practicar, escribir un par de preguntas usando cualquiera de estas categorías estratégicas y tipos de preguntas. Y mientras tanto, mientras van escribiendo estas preguntas, si tienen preguntas para mí, para Nicole, para Tamisha, les invitamos a meter sus preguntas en el chat y nos van a llegar. Y Nicole, si usted tiene algo, regrese por favor y podemos seguir hablando al respecto. Tenemos una pregunta, pero también una pregunta general. ¿Tendremos acceso a las imágenes, a la presentación? Sí, podemos hacer esta presentación y las categorías disponibles. Vamos a mandar un correo electrónico de seguimiento como un agradecimiento general y también podemos incluir la presentación y podemos también ponerle como un link para uso futuro. Ok, entonces, si no hay otras preguntas o ideas, vamos a dejarles a ustedes con estas chispas para encender su pensamiento y pensando en la definición original en proceso siempre de Highlander, de que este es un proceso colectivo y parte de lo que estamos haciendo en este taller es realmente una práctica. Y que las preguntas que formulamos en este espacio tendrían que ser que entrar en diálogo con las personas con las que usted trabaja, tendrían que deshacerse, rehacerse, reformarse en un proceso completamente no lineal que los artistas y los investigadores participativos hacen. Ya con eso quisiera darles muchísimas gracias por estar aquí. Quisiera agradecer a Jenny Sheila de Antena por unirse con nosotros e interpretar en el canal de español. Una gran gracias a Billy Sanders por su trabajo, interpretación en la lengua de señas norteamericana. Nicole, gracias por las preguntas y todo el mundo que se unió aquí con nosotros. Tanta gratitud, Tamisha, por el trabajo que usted hace en esta hora y media que hemos estado juntos, pero también más generalmente hablando, el trabajo que usted ha hecho durante mucho tiempo y todo lo que usted y su comunidad hacen. Y saben, la semana que entra, el martes que entra, es un horario distinto con la Alianza de Tradiciones Populares con Celina y vamos a adentrarnos mucho más en cosas más geniales y cosas muy importantes. Y quería preguntarle, Tamisha, si usted tiene más que compartir o más perspectivas que agregar. Solamente lo único que yo estoy pensando en este momento mientras seguimos pensando en cómo se ve un mundo más justo, cómo podemos seguir adelante de aquí. Estamos en en una crisis biológica muy verdadera del medio ambiente, de justicia social, y es tan importante cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestras comunidades y nuestra gente mientras hacemos el intento de construir capacidad colectiva y sembrar justicia. Y está bien ir más lento, parar y volver a empezar. Ya con eso, muchas gracias. Gracias a todo el mundo por unirse y tomar el tiempo.
Realmente lo agradecemos y esperamos verles el martes que entra a la misma hora. Hasta entonces, muchas gracias. Gracias.